Antes de comenzar, le quiero enviar un saludo y un gran abrazo a los 3 primeros miembros del canal, Feren Jeremías Aravena Chaparro, Purísima Carmen Donoso Faundez, y a Fanfics y Teorías Kurama. Gracias por apoyar al canal. Sin nada más que decir, empecemos con el capítulo de hoy. Capítulo 11. 1794. París, Francia. Al salir de la tienda donde había desayunado, Sesomaru se aseguró de que su rosetón tricolor estuviera bien sujeto a su sombrero y se unió a la multitud que se movía por la Rue Honoré. Rosetones y cintas azules, blancas y rojas florecieron en todos los sombreros de hombres, mujeres y niños sin excepción, todos frescos y limpiamente planchados. Nadie se atrevió a permitir que el suyo se desvaneciera. Los vendedores de cintas estaban haciendo una matanza, aunque eran los únicos que lo hacían. El resto de la ropa de la multitud estaba gastada y andrajosa, y el abrigo de Sesomaru estaba en un poco mejor. Parecía que la revolución por la que llevaban las escarapelas tricolores estaba creciendo para tener bastante éxito. Todos eran iguales en su pobreza. Las pálidas columnas del Palais Égalité pronto pasaron a su derecha, y la multitud aumentó cuando los revolucionarios que frecuentaban el nuevo palacio público se les unieron. Muchos de ellos, con el aliento aún amargo por el olor a café y la ropa aún oliendo a las prostitutas que ahora vivían en los pisos superiores del palacio, lo saludaron por su nombre. Sesomaru se quitó el sombrero ante tantos como pudo. Un revolucionario borracho a veces tenía la voz más fuerte de todos, y no quería atraer más atención de la que ya hacía. Todos se dieron la vuelta y caminaron por el jardín de las Tullerías con otro palacio que compartía su nombre asomándose detrás de ellos. Sesomaru ya podía escuchar los gritos y lamentos de aquellos que ya se habían reunido en la Plaza de la Revolución más adelante. La luz brillante que flotaba sobre la multitud creció hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para identificar la navaja nacional. Su hoja brillaba a pesar de las nubes en el cielo. Solo el suelo debajo de él estaba manchado de sangre. El borde afilado en sí se limpiaba todas las noches con un cuidado amoroso que repugnaba incluso a Sesomaru. Armando. Llamó una voz delgada. Armando. Sesomaru se armó de valor antes de volverse para mirar al hombrecito ratonil. Ciudadano Fouché, saludó, inclinándose. Malditamente caliente, respondió el otro hombre. Se secó la cara con un pañuelo y miró al hombre más alto. ¿Cómo no sudas, Armand? El Taiyoukai desvió la mirada, buscando una excusa para irse. Mi sangre corre más fría que la mayoría, respondió. ¡Qué suerte! Bueno, ven aquí entonces. Tengo un lugar perfecto, llamó Joseph Fouché, guiando el camino hacia el frente. Estoy contento de permanecer en el fondo, dijo Sesomaru, tratando de ignorar a los guardias armados con caras de piedra que rodeaban el andamio. Tonterías. ¿Cómo puedes ver el trabajo de la justicia desde tan lejos? El Taiyoukai trató de no fruncir el ceño cuando lo llevaron al borde de la plataforma donde se encontraba Madame Guillotine, la dama que hacía iguales a todos los ciudadanos. Junto a él, una fila de mujeres susurraban entre sí con hilo y agujas de tejer en el regazo. Eran les tricoteuses, las tejedoras, que venían todos los días a tejer mientras les cortaban las cabezas. Eran ghouls, sedientos de sangre, y Sesomaru los había visto azotar a la multitud en un frenesí apasionado por el bien de una decapitación. Por hoy, sin embargo, parecían contentarse con hacer su trabajo más tranquilo de simple observación. Le metieron un folleto debajo de la nariz. Programa, Ciudadano Grosvenor, dijo el vendedor. No te hemos visto aquí en mucho tiempo. Quizá quieras saber quién está en la cuadra, ¿no? No, gracias, murmuró Sesomaru, dándose la vuelta cuando Joseph Fouché depositó una moneda en la mano del hombre. Echa un vistazo, dijo su compañero, dándole el programa de todos modos. El Taiyoukai abrió el papel doblado y frunció el ceño. 17. Contó. 17 morirá hoy. Escaneó los nombres, pero no reconoció ninguno. No declara sus crímenes. Los crímenes ya no se imprimen, dijo Fouché, retomando el programa. A menos que sea algo más que traición a la revolución, por supuesto. La procesión se acercó. Los guardias y luego los carros que normalmente se usaban para transportar madera, se llenaron de víctimas. El verdugo y su asistente se sentaron en la parte delantera del carro con el conductor, cuyos hombros estaban encorvados hacia adelante sobre su tiro de caballos. Un carruaje cubría la retaguardia, y las sombras de los 2 testigos requeridos, un reportero de la corte y su secretario, se podían ver sentados en el interior.
No dejarían a su carruaje durante la ejecución, sino que observarían desde sus perchas a la sombra. Pronto, sus delitos codiciosos estarían agarrados a la ventana de su coche mientras morían las víctimas de sus jefes en el tribunal revolucionario. Por supuesto, entonó el perro demonio, viendo cómo el carro se detenía en el otro extremo de la platier. 17 rostros pálidos miraban a la multitud. Y sin embargo, me asombra. ¿Que mi amigo? Sesshomaru trató de no fruncir el ceño, no era amigo de Fouché. Fue cortés con un hombre que tenía el poder de subirlo a la plataforma con esos 17 hombres y mujeres. Fue la misma razón por la que nunca se arrancó la lengua engañosa de Maximilien Robespierre de su boca. Simplemente no fue inteligente. Que la gente todavía se niega a reconocer el poder del Comité de Seguridad Pública. El poder está en el pueblo, Armand, corrigió Fouché. Robespierre simplemente habla por todos nosotros. Sus palabras eran leales a la República, pero Sesshomaru escuchó el espectro de desconfianza en la voz de su asociado. Él. Fouché sonrió levemente. Bueno, por ahora. Compartieron una mirada. Todos los hombres son mortales, añadió encogiéndose de hombros. Sesshomaru se giró hacia el andamio nuevamente mientras la multitud estalló en gritos. Los condenados estaban alineados y el primer hombre caminaba hacia la guillotina. Alto y rubio, el hombre difícilmente podría parecer menos amenazador en sus harapos sucios. La multitud se retorció con anticipación cuando el hombre se encogió bajo las manos de los guardias que le aflojaron el cuello de la camisa para que la hoja le atravesara limpiamente la carne. El ciudadano al otro lado de Sesshomaru tenía un niño sobre sus hombros que gritaba, agitando su insignia tricolor. El verdugo trabajó con inquietante facilidad y eficiencia, atando al hombre a la báscula sobre la que descansaría su cuerpo y luego asegurando su cabeza en la luneta para que no pudiera alejarse de la hoja. En unos momentos, terminó con sus preparativos y dio un paso atrás, ralentizando el paso mientras los gritos de la multitud se intensificaban. Sesshomaru no podía escuchar los sollozos de la víctima por el estruendo, pero podía oler las lágrimas. Vio a una de las mujeres que esperaba su turno levantar sus manos atadas y llorar en ellas. Tenía el pelo negro y los ojos oscuros, y su forma le resultaba tan familiar que tuvo que volver a mirar la National Razor para verla menos dolorosa. La hoja cayó con un susurro, y Sesshomaru vio caer una cabeza en la canasta. La sangre se derramó detrás de la hoja, salpicando el andamio de madera y goteando hacia el borde. La rápida despresurización de las arterias estaba vaciando el cuerpo de sus fluidos, y la multitud gritaba de alegría. Cuanta más sangre, mejor. Uno de los guardias en la plataforma se adelantó y sacó la cabeza de la canasta. La expresión aterrorizada del hombre se había aflojado y sus mejillas estaban pálidas. Sesshomaru había visto muchas cabezas cortadas en sus días, pero el espectáculo del guardia pavoneándose con la cabeza de este traidor lo enfermó. Mientras se exhibía una parte del cadáver, los otros guardias se llevaron el cuerpo del hombre y lo arrojaron a un carro sin ceremonia. La mujer que había estado llorando fue conducida a la guillotina mientras la emoción de la multitud se desvanecía. Era un baile, coreografiado para el máximo placer de la audiencia y para que su fervor nunca se desvaneciera por completo. Sesshomaru se giró. Debería irme. Tengo asuntos que atender. Estoy seguro de que el tribunal lo entenderá, dijo Fouché. Esto es por la República. También lo es mi trabajo para el ciudadano Fouquier Tinville, respondió Sesshomaru. Fouché sonrió. Sí. Las cosas deben seguir adelante, sin importar quién conozca a Madame Guillotine. Te veré más tarde, amigo mío. El Taiyoukai hizo su salida, abriéndose paso entre la multitud. Detrás de él, la hoja volvió a caer. Sus oídos captaron el golpe seco por encima de todos los gritos. Podía ver la cabeza de la mujer de cabello negro en su mente y cómo el guardia debía estar mostrándosela a la multitud. Los odiaba a todos. Deseó poder liberar su hechizo de ocultación y aplastar a todos los tontos que vitoreaban en la plaza. En cambio, se movió hacia el palacio con su larga fachada blanca cubierta con una rejilla de ventanas. No se molestó en preguntar a los centinelas si el tribunal revolucionario se reuniría hoy. Se había reunido todos los días durante las últimas semanas, incluidos los domingos. 5 años después del comienzo de la revolución, había más enemigos que nunca, y la corte tuvo que trabajar por completo para purgar París del elemento peligroso. Los contrarrevolucionarios. Había comenzado con el rey Luis XVI. Sesshomaru también había estado en la misma plaza ese día. Las esquinas de París se habían vaciado para ver la ejecución del rey.
Esos eran los días en que algunas personas todavía lloraban abiertamente por el destino del monarca, y él había estado junto a una mujer que había sollozado en la manga de su camisa cuando Louis tomó su lugar debajo de Madame Guillotine. Pero fue la esposa de Louis, la vilipendiada María Antonieta, la que desencadenó los espectáculos del reinado del terror que envió a tantos a la guillotina todos los días después de ella. Sesomaru había asistido al juicio, por mucho que acusaciones escandalosas como el incesto con su hijo pudieran llamarse juicio, y la había visto asesinada en el patíbulo 9 meses después que su esposo. Incluso en sus días más impopulares, la reina había sido promocionada como hermosa, pero Sesomaru había visto cómo la presión de la revolución y la muerte de su esposo borraban cualquier cualidad redentora. Cuando murió, era patética y pequeña, como un ratón que había vivido demasiado tiempo con un gato burlón. Después de eso, el público había pedido a gritos más sangre. Y así lo había recibido. Los jacobinos habían tomado el poder, y uno por uno, sus enemigos fueron cayendo. Cualquiera que fuera demasiado blando con la familia real era declarado traidor. Luego fue cualquiera que apoyara a la nobleza, al clero y finalmente, al propio cristianismo. Ahora, cualquiera que refutara el poder absoluto de Robespierre y su comité de seguridad pública vivía bajo la sombra de la guillotina. Los jacobinos, los propios revolucionarios de Robespierre, se habían dividido y él se había vuelto contra sus antiguos compatriotas. Nadie estaba a salvo. Abrió la puerta de la cámara lateral de la sala del tribunal, recogió los papeles de su trabajo de la noche anterior y cruzó la puerta que conducía a la cámara principal. 23 hombres y mujeres iban a ser juzgados hoy por traición. Eran las 10 en punto, por lo que probablemente ya habían pasado por 4 o 5 de ellos. La falta de abogados defensores y, por lo general, de testigos hizo que las cosas fueran mucho más simples que los días en que el tribunal había observado las leyes y las normas de procedimiento. Antoine Fouquier-Tinville estaría ahora mismo pisando fuerte y era el mejor momento para intentar hablar con él. Poniendo su mano en el pomo de la puerta, Sesomaru se detuvo. Sintió el tirón revelador en la boca del estómago retorcerse con energía renovada. Un inmortal estaba al otro lado de la puerta, en la sala del tribunal. Finalmente, murmuró antes de entrar en la cámara principal. Había demasiada gente aquí en este momento. Estaba lleno al máximo y él luchaba por respirar el aire estancado, a pesar de las ventanas abiertas. Un rápido barrido de la habitación con los ojos no le dijo nada, por supuesto. Los cambiaformas podían parecerse a cualquiera que eligieran. Podrían estar disfrazados como uno de los hombres que dirigen este circo. Miró a esos mismos hombres. Debajo del Estatuto de Justicia, completo con espada y balanza y los ahora ignorados tomos de la ley, estaban sentados los jueces en su banco. Llevaban penachos de plumas tricolores en sus sombreros, evitando la tradición de vestimenta sobria de los juristas. A su izquierda, las filas de los acusados se sentaban bajo la atenta mirada de los guardias. El jurado se congregó a la izquierda de los jueces, sentándose con gran atención al desfile de futuras víctimas de la guillotina de cara gris. La galería estaba llena de observadores, todos de pie como un coro silencioso. Comenzarían a cantar pidiendo sangre en un momento. Podría ser cualquiera de ellos, y su lujuria por su forma de justicia no ayudaría a identificar al intruso. Los monstruos no eran solo los que pretendían ser humanos dentro de estas paredes. La idea de que el cambiaformas o la mafia podrían atacar en cualquier momento tampoco ayudaba. Sesomaru caminó por el piso, ignorando las súplicas llorosas del hombre fornido en el juicio, y colocó una pila de papeles frente a Fouquier-Tinville. ¿Dónde has estado?, preguntó el fiscal, sin mirar a su escribano. Alrededor de su garganta regordeta, llevaba una bufanda tricolor tejida por uno de los tricoteuses en el cadalso. Estaba en la plaza, viendo cómo se hacía justicia, respondió el Taiyoukai sin pausa. Golpeó el montón de pergaminos bajo la nariz del hombre rechoncho de cabello oscuro. Mantuvo un ojo en el resto de la habitación, en busca de algo inusual. Estos necesitan su atención inmediata. Ciudadano, el abogado levantó la mano, lo que obligó al perro demonio a hacer una pausa. Fuiste visto en compañía de conocidos feuillans. Le gritó al hombre que lloraba en el centro de la habitación. Sesomaru resistió el impulso de mirar la mentira. Los feuillants eran monárquicos que habían sido asesinados o habían huido de París hacía mucho tiempo. No. No. Exclamó el acusado. Soy solo un carnicero. Entonces encontrarás un final apropiado, dijo uno de los jueces del banco sobre Sesomaru. La sala entera esbozó sonrisas sombrías.
¿Dónde están estos hombres? Preguntó el carnicero, tomando aire. Nunca tendría un monárquico en mi tienda. Ya han encontrado su destino, respondió Fouquier Tinville. Te nombraron co-conspirador. ¿Qué prueba tienes de que no estás conspirando contra la revolución? ¿Dónde está tu prueba de que no conoces a estos Feuillans? ¿Cómo puedo probar algo si no tengo idea de quién me está acusando? Gritó el acusado. ¿Cómo puedo decir probar algo más que lo que hago? Todo lo que hago todos los días es esperar carne decente y servir a mis clientes los cortes que recibo. Y usted recibe información de los monárquicos, pasándola a personas que buscan destruir este tribunal, el Comité de Seguridad Pública y el incorruptible, Maximilien Robespierre. Tronó Fouquier Tinville. Sabemos lo que hace un carnicero, pero ¿qué hace un hombre cuando sus manos están ociosas? Te pregunto de nuevo. ¿Dónde está tu prueba de inocencia? El viento salió de sus velas tan rápido como se llenaron. El hombre bajó la mirada al suelo, lágrimas como perlas seguían goteando de su nariz. No puedo decir nada más de lo que ya he dicho. Soy un leal a la revolución, ciudadano, murmuró. Eso lo debe decidir ahora el jurado, gruñó Fouquier Tinville. Afirmo ante esos buenos hombres que eres un mentiroso y además un traidor. Está claro que no te preocupas por el bien mayor de la revolución, sino por tu propia vida mortal. Nunca he visto tal desgracia. Lo dejo a que el jurado esté de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Se volvió hacia la caja de hombres, todos los cuales asentían como muñecos mecánicos ante las palabras del fiscal. El juez principal, Dumas, asintió. El jurado deliberará ahora sobre el cargo de traición. El juicio había terminado, no hubo defensa de los acusados. Fouquier Tinville se volvió hacia su secretario cuando los miembros del jurado comenzaron a susurrar entre sí. El carnicero se quedó de pie en medio de la habitación. ¿Qué pasa, Armand? Preguntó, su respiración acelerada con la emoción de la victoria. La lista de los acusados de mañana, respondió Sesomaru. Hay un sacerdote. Fouquier Tinville se animó. Hace tiempo que no tenemos un clérigo. No, ciudadano. Es por eso que sentí que era necesario llamar su atención, dijo el perro demonio. He hecho algunas anotaciones. El ciudadano Robespierre cree que tales juicios pueden ser beneficiosos para nuestra nueva religión, dijo el abogado, hojeando los documentos. La razón y la virtud deben establecerse en el lugar de la iglesia. Derribar a otro sacerdote podría impresionar a los traidores. Todavía hay algunos que creen en esa ridícula tontería de un Dios todopoderoso. Muy pocos, seguramente, respondió Sesomaru rotundamente. Detrás de él, el jurado proclamó su veredicto de culpabilidad y el juez declaró válido el juicio con un gesto de la mano. Una ovación se elevó desde la galería cuando se llevaron al carnicero que lloraba. Muy pronto sería guillotinado. La acumulación fue tan grande en estos días. Todos sabemos que los hombres son los que tienen el poder, dijo el fiscal. Él sonrió, mostrando sus pequeños dientes. Bien, Armand. Mañana será otro buen día para la República. Al igual que hoy. Otro empleado de pie al final de la mesa examinó su lista. Bastien Girard de Chevalier. Él llamó. Un hombre delgado con el pelo castaño espeso recogido hacia atrás en la nuca y una nariz prominente fue sacado de su asiento y llevado hacia adelante. Sesomaru no habría prestado atención, salvo por el enderezamiento de la columna vertebral de Fouquier Tinville. ¿Alguien especial, ciudadano? Preguntó. Un girondino, dijo su amo. Otro que no vemos mucho en estos días. Y escuché que este tiene un testigo a su favor. Dijo la última parte en voz alta, para que toda la corte pudiera escuchar. Sí, dijo el hombre en juicio. No estaba rehuyendo a Fouquier Tinville como lo había hecho el hombre anterior. Sesomaru supuso que este acusado había estado en el ejército, su porte bajo la mirada de tantos ojos hostiles no lo llevó a ninguna otra conclusión posible. Había aprendido a reconocerlo con los años. Tengo mi propia declaración que hacer primero. No. Traigan adelante a este testigo, si se atreve a mostrar su deslealtad en público, dijo el fiscal, recostándose en su silla. Los escribas a su lado prepararon sus plumas para escribir el nombre del valiente tonto. Una figura se separó de las masas en la galería. Estoy aquí y listo para hablar. Hubo un destello de reconocimiento y un tirón final en las profundidades de su pecho, y tuvo que reprimir una sonrisa. Por supuesto. Cago me saldría en defensa de un hombre condenado. Debería haber sabido que era ella.
Su olor había sido enterrado con todos los cuerpos en la habitación, pero la falta de urgencia en sus instintos para encontrar y matar al inmortal debería haberle dicho que solo era Kagome. Sus ojos lo encontraron rápidamente, pero obviamente lo había visto hacía varios minutos y podía dejar que su mirada vagara sobre él sin aparente sorpresa. Iba vestida como todas las demás mujeres de la habitación, con una escarapela tricolor en la gorra y tirantes que le quedaban mal debajo de la ropa gris, pero había un color en sus mejillas que no había estado allí en mucho tiempo. Él no es lo que dices, comentó. Su francés parisino era impecable y parecía hablar con la misma voz de la República. Suave, serena y peligrosamente confiada. Él apoya esta revolución con todo su corazón. Es muy agradable escuchar eso, dijo Fouquier Tinville con no poco desdén. ¿Quién eres, mujer? Soy Aurélie Rousseau, respondió ella. Soy la hermana del teniente coronel Pierre Rousseau. Hubo un murmullo en el banco. Tu hermano, comenzó Dumas. Se inclinó sobre la mesa. Su hermano está desplegado en la frontera en este momento, supongo. Luchar contra los prusianos, afirmó Kagome con una pequeña sonrisa. Sus ojos parpadearon hacia Altai Youkai. Mi hermano cuenta con Bastien Girard de Chevalier como uno de sus amigos más queridos. Solo están separados porque él está en casa por un corto tiempo de permiso antes de regresar a luchar. Es un comandante en nuestro ejército. El juez miró a Fouquier Tinville, cuya sonrisa de satisfacción se estaba desvaneciendo rápidamente. ¿Por qué está este hombre delante de nosotros, Antoine? Los oficiales realistas de ayer habían sido las víctimas más recientes de la guillotina. Era difícil encontrar oficiales jóvenes y competentes que no pertenecieran a la aristocracia y no podían desperdiciarse. Es un girondino, dijo el fiscal. Se le ha oído abogar por la presencia del dios cristiano. Soy un jacobino, dijo Bastien. Hay jacobinos y jacobinos, gruñó el abogado, sin mirar al oficial a los ojos. Kagome tomó aliento. Con todo respeto, ciudadano, mi hermano nunca se asociaría con nadie que no sea un verdadero revolucionario. Tengo prueba de la lealtad del acusado a nuestra causa republicana. Juego de mandíbula de Fouquier Tinville. El acusado no tiene derecho a un abogado. Gritó, poniéndose de pie. El Comité de Seguridad Pública y los Incorruptibles, Maximilien Robespierre, así lo ha decretado. Kagome parpadeó bellamente. Soy una mujer. No soy abogada. La sala se llenó de risas leves, pero los jueces no parecían encontrar ninguna diversión en ello mientras miraban a Fouquier Tinville. ¿Quién trajo esta acusación? Exigió Dumas. ¿Y cuál es su prueba, ciudadana Rousseau? Sacó una carta de su manga. No sé quién trajo esta acusación. Tal vez el verdadero girondino que ha estado difundiendo mentiras sobre la revolución en nuestro barrio de la ciudad, sugirió encogiéndose levemente de hombros. Pero tengo una carta del general de brigada Napoleón Bonaparte, escrita después de la caída de Toulon. Mi hermano y el acusado lucharon en esa batalla y ganaron la atención del general. Él los elogia como patriotas de nuestra causa. Una ola de murmullos recorrió la sala. Bonaparte era el nuevo héroe de las fuerzas francesas y uno de los favoritos de Maximilien Robespierre y su hermano, Augustín. Sessoumaru cruzó la habitación para recuperar la carta, y miró a Kagome a los ojos mientras tomaba la hoja de papel de sus dedos. Ella no sonrió, pero él podía escuchar sus respiraciones largas y profundas. Sus ojos brillaban con cauteloso triunfo. Solo había un obstáculo más. Convencer a los jueces de que despedir a un hombre inocente no perjudicaría el progreso de la revolución de ninguna manera. Kagome esperó un momento mientras Dumas leía la carta de Bonaparte y luego se lanzaba a su discurso. Como ha dicho el incorruptible, el terror es la única forma de descubrir la verdadera virtud. Si perdonamos fácilmente y dejamos que la ley se tuerza como antes de la revolución, corromperemos nuestra libertad y nuestra virtud por la que tanto luchamos. En resumen, el terror separa a los patriotas de los traidores. Dio un paso hacia el banco. Pero este hombre ya ha visto el terror y pasó ileso. No hay mayor terror, ni mayor prueba de patriotismo, que estar en el campo de batalla con uno. Ese conciudadanos de la República y haciendo retroceder a esos enemigos que solo devolverían el poder a unos pocos en lugar del pueblo. El comandante Girard de Chevalier es uno de esos hombres. Usarlo como ejemplo no aporta más virtud a esta revolución. Sin virtud, el terror es solo terror. No debemos dividir a los dos. Hizo una pausa para tomar aire, pero el fiscal intervino. No vamos a escuchar a esta mujer. Él gritó.
No eres oradora, ciudadana, y no escucharemos las palabras del ciudadano Robespierre pervertidas por la mente femenina. Es imposible que las comprendas. Miró hacia el comandante. El acusado hablará en su propio nombre. Sesshomaru vio a Kagome vacilar y se dio cuenta del problema. Bastien podía decir las mismas palabras que ella acababa de decir, pero se volverían falsas y egoístas en su voz. Frente a los misóginos, las palabras de una mujer tenían menos peso, pero también se suavizaron porque provenían del sexo débil. Sesshomaru había visto las pruebas de la nobleza que había servido en el ejército. Su disciplina y valentía frente al jurado no les habían hecho ningún favor. Esta corte quería lágrimas tanto como sangre. Los jueces ya se habían quedado en silencio mientras lo miraban. Ciudadano, dijo el Taiyoukai, interponiéndose entre Fouquier Tinville y Girard de Chevalier antes de que pudiera detenerse. Hablaré en nombre del acusado, como alguien más instruido que esta simple mujer. Fouquier Tinville miró ceñudo a su empleado. ¿Y qué sabes tú de este asunto, Armand? Ella y su hermano, Pierre, son mis parientes. Responderé por sus palabras y, por asociación, por este acusado. Vio las miradas dudosas de los jueces. Y no podemos olvidar las palabras del general de brigada Bonaparte, agregó. Pensé que no tenía familia, ciudadano Grosvenor, murmuró Dumas. Llevaba su mejor máscara de indiferencia. No pensé que todavía estuvieran vivos, pero la he reconocido a ella y al nombre de su hermano. Confío en sus palabras. Esto es ridículo. Eres mi secretario, no un testigo. Dijo el fiscal. Tienes razón sobre Bonaparte, dijo Dumas, inclinándose sobre el banco y releyendo la carta. Y debo decir que durante el tiempo que estuvo aquí, ciudadano Grosvenor, sé que es un vigoroso defensor de la revolución, la república y el ciudadano Robespierre. No puede estar considerando, su señoría, comenzó Fouquier Tinville. ¿No confías en tu propio empleado? Preguntó el juez, frunciendo el ceño hacia el otro hombre. Fouquier Tinville se hundió en su asiento y Dumas hizo un gesto a los guardias. Con base en esta evidencia, ordeno que se desestimen los cargos y que se libere al prisionero. Comandante Girard de Chevalier, espero que luche por nuestra república pronto. La galería estalló en gritos, algunos de felicitación y otros mordaces. Sesshomaru mantuvo sus ojos en el fiscal, pero podía escuchar las cuerdas cayendo de las muñecas del comandante. Fouquier Tinville le hizo señas mientras el ex acusado y Kagome escapaban de la asfixia de la habitación. El estruendo cubrió las palabras del abogado. No tengo idea de qué se trata, Armand, gruñó, pero lo averiguaré. Hasta que lo sepa, estás exento de mi servicio en esta corte. Sesshomaru dirigió una larga mirada al abogado mientras contemplaba sus opciones. Por fin, decidió que ya había suficientes decapitaciones públicas en París. Por supuesto, ciudadano. Los devolveré a la otra habitación para que mi reemplazo los lea detenidamente, dijo el Taiyoukai, recogiendo el fajo de papeles y saliendo de la misma forma en que vino. Justo cuando la puerta se cerró detrás de él, el secretario llamó al siguiente acusado para que tomara su lugar. Arrojó los documentos sobre el escritorio que una vez fue suyo y salió de la habitación sin pausa. Kagome no se había quedado en el pasillo, lo esperaba afuera, en el borde de la Plaza de la Revolución. Las multitudes que habían presenciado las ejecuciones de la mañana se estaban dispersando ahora, y ella se quedó cerca del camino que tomaron para salir de la plaza, sin mirar por él pero estudiando a cada persona que pasaba a su lado. Kagome. Ella se giró y lo miró, el mínimo atisbo de una sonrisa apareció en sus labios. Sesshomaru. ¿Cómo estás? También cómo podría estar en este lugar, respondió. ¿Y tú? Lo mismo, supongo, dijo ella. No esperaba que te detuvieras y hablaras conmigo. Las circunstancias parecían requerirlo. Él la estudió por un momento. ¿Dónde está tu amigo, el comandante? Kagome miró hacia otro lado e hizo un gesto vago. Oh, allí. Vio a alguien que reconoció del ejército. Alguien que le debe dinero, por suerte. Vamos a tratar de sacar un carruaje de París. Tengo dinero. Podría pagarlo. Ella sonrió entonces. No. Bastien nunca pediría prestado dinero que no estaba absolutamente seguro de poder pagar, y quién sabe. Alguien podría alcanzarnos. Se sentiría peor por no pagar la deuda que por enfrentarse de nuevo a esos buitres. Ella asintió hacia el palacio. La forma en que dijo su nombre de pila, le dijo más de lo que quería saber. ¿Anticipas volver a ver el tribunal? Voy a apostar aquí. ¿A cuántas personas han dejado ir? Ella preguntó.
De ese número, ¿cuántos no terminan donde comenzaron? Especialmente desde que se aprobó esa ley idiota hace unas semanas, realmente no necesitan ninguna evidencia para enviarte a la guillotina. Sesshomaru asintió. La ley de 22 Perial había hecho casi imposible escapar de la atención de National Razor una vez que tenía a alguien en su sombra. Tal como estaban las cosas, Kagome había empujado los límites de la ley al defender al comandante. Sospechaba que solo invocar el nombre de Napoleón Bonaparte la había salvado. Estoy seguro de que había al menos un miembro del Comité de Seguridad Pública allí que no apreciaba que hablaras en nombre de tu amigo. Los nombres de ambos estarán en la parte superior de la próxima lista que revise el comité. También el tuyo, dijo Kagome. Nos ayudaste, pero ni siquiera conoces a Bastien. Algo rodó en su estómago que se había vuelto familiar en los años posteriores a Tortuga. Culpa. Él lo apartó. Kagome no parecía ansiosa por desenterrar el pasado. Su tranquila cortesía lo inquietó. No había planeado volver a verla tan pronto. Había pensado que la paz aún estaba lejos en su futuro. La última vez que la había visto, estaba envuelta en vestidos sombríos y había estado haciendo el papel de una institutriz severa para los niños ingleses. Ahora, él ya la había visto sonreír. No, pero lo sentí necesario. Oh, dijo ella, sus ojos se abrieron un poco. ¿Por qué? ¿De verdad crees que apruebo lo que está pasando en esta ciudad? Ella se encogió de hombros. En todo caso, habría dicho que serías un monárquico. Tienes un título que heredaste, después de todo. Por otra parte, los jacobinos no son exactamente tímidos para mostrar disgusto, lo que también me recuerda a ti, murmuró. Pero si no lo disfrutas, ¿por qué estás aquí? ¿Y por qué diablos eres el empleado de Fouquier Tinville? Es Bill. Había oído hablar de él, por supuesto, pero nunca lo había visto en acción. Él es limo. Ahora, eso me sorprende. Sentía a otro inmortal en París, así que me quedé. Cruzó las manos detrás de la espalda. Tomé el puesto de empleado para poder inspeccionar el funcionamiento interno de esta revolución sin llamar demasiado la atención. Parecía poco probable que los cambiaformas no se sintieran atraídos por el caos de esta ciudad. Pero ahora, veo que era usted. Kagome asintió. Les encantaría esto, estuvo de acuerdo. ¿Cuánto tiempo has sentido a otro inmortal? Durante varios meses. Ah. Entonces, no fui yo después de todo, respondió ella. Solo he estado aquí un mes. Vine tan pronto como escuché que arrestaron a Bastien. No estaba mintiendo. Realmente es un comandante, y he estado cerca de la frontera norte con él y Shippo. Estoy una de las enfermeras allí. No creo que hubieras pensado que estaba en París cuando estuve allí. ¿Shippo? ¿El zorro? Su ceño se arrugó. Sí, dijo ella. Una nube pasó por su expresión. Hay algunas cosas que quiero hablarte sobre él, por cierto. Ahora no es el momento. No, estuvo de acuerdo ella. Hizo una pausa y se suavizó de nuevo. Ahora es el momento de buscar al cambiaformas, si es que hay uno por aquí. He sentido a uno bastante cerca de mí desde hace algún tiempo. Pensé que era la hermana, dijo. Ella es más astuta que su hermano, ya que he estado aquí por algún tiempo. Ha logrado eludirme. Tal vez sea más de uno, murmuró. Esto podría ponerse difícil. Especialmente si ella te ha sentido y decide seguirte fuera de la ciudad en lugar de quedarse aquí en París. Sesshomaru tomó aire. Quizás sería mejor si ambos nos fuéramos juntos. Hasta que se resuelva el asunto. Kagome parpadeó. ¿Nosotros? Ella repitió. Miró a su alrededor. Sesshomaru, eso podría ser. Estás prometida a Girard de Chevalier. Interrumpió. Yo no dije eso, espetó ella rápidamente. Hizo una pausa y miró hacia otro lado. Ese no es el problema. Es simplemente complicado ahora. Shippo ha estado actuando como mi hermano, y Bastien es nuestro amigo más cercano. Pero él no sabe lo que soy o lo que es Shippo, en realidad. Meterlo bueno, no merece ser arrastrado a lo que pasamos durante tanto tiempo. No lo quiero cerca de esos cambiaformas. Ya veo, dijo. Eso no significa que no quiero que vengas, Sesshomaru, dijo, mordiéndose el labio inferior. Sería complicado, pero valdría la pena. Pero solo si realmente quisieras. Sesshomaru no podía decidir si esperaba que él la acompañara o no. Tal vez ella tampoco estaba segura. Antes de que pudiera preguntar, Bastien se acercó. Aurelie, dijo, tengo el dinero. Creo que es suficiente.
Su atención inmediatamente se alejó de él, y Sesshomaru supo la respuesta a su pregunta. Kagome le sonrió al comandante con tanta calidez que iluminó la sombría plaza. Maravilloso. Estoy seguro de que lo es. Volvió a mirar a Sesshomaru. Bastien, esto es. El hombre que me salvó la vida, sí, dijo el comandante, empujando su mano hacia el perro demonio. De cerca, Sesshomaru pudo ver que el hombre no estaba destinado a ser tan delgado como él. Las deplorables prisiones de París probablemente mataron a tantos como la guillotina. Su clavícula sobresalía debajo de la ropa andrajosa que le quedaba un poco demasiado suelta. Su nariz siempre sería tan afilada y grande como ahora, pero claramente había aprendido a no sonreír demasiado para no llamar la atención. Sesshomaru estrechó la mano que le ofrecía. Armand Grosvenor. Bastien Girard de Chevalier. Ciudadano Grosvenor, tengo una deuda contigo. Apenas podía creerlo. Nunca había oído hablar de alguien que se enfrentara así a Fouquier-Tinville. ¿Conoces realmente a Pierre y mi Aurelie? Preguntó, poniendo una mano en el hombro de Kagome. No recuerdo que te mencionaran. Pero me complace que seas su amigo y, por asociación, mi amigo también. Sesshomaru observó a Kagome apoyarse en su toque. Soy un pariente lejano, dijo. Un primo. Sobre el entrenador, Bastien. Armand estaba diciendo que querría, para conseguir uno para ti, interrumpió rápidamente Sesshomaru. No debes sentir que tu liberación significa que puedes vagar libremente por las calles de París. Por supuesto, dijo el comandante con un fuerte asentimiento. ¿Tienes tus papeles? Preguntó, ignorando el ceño fruncido de Kagome. Siempre, respondió Bastien. ¿Dónde vas a ir? Sesshomaru señaló hacia la Rue Honoré. Mi casa no está lejos. Los dos deben permanecer allí mientras hago los arreglos. Nos salvas una vez más, ciudadano Grosvenor, dijo Bastien, inclinándose. El perro demonio abrió el camino, escaneando a la gente que se movía por las calles en busca de rostros familiares. El tribunal en sí todavía estaría en sesión, pero había varios miembros clave de la Convención Nacional que entraban y salían de las reuniones, ya que la mayoría de sus poderes importantes estaban en manos del Comité de Seguridad Pública solo. Volviendo a mirar a la pareja, vio a Kagome inclinándose para susurrarle al oído al comandante. ¿Sabes quién te quiere muerto? Preguntó Sesshomaru, obligándolos a separarse. Podría ser cualquiera, respondió Bastien. Eres un girondino, ¿verdad? Preguntó. Baja la voz. Reprendió Kagome. El Taiyoukai la ignoró. Lo eres, insistió. Solo estoy para recuperar el sentido común, murmuró el oficial. La locura que ha reinado en esta ciudad desde la muerte de Louis es mucho más brutal que cualquier cosa que haya visto en el campo de batalla. No apoyé a los realistas. Estaban ahogando a Francia con su frivolidad. Pero tampoco apoyo la muerte innecesaria. Miró de soslayo a su salvador. Pero supongo que no debería decirle estas cosas a un jacobino. Kagome envolvió su mano alrededor del brazo de Bastien. A Armand tampoco le gusta lo que está pasando. Sesshomaru se quedó en silencio por un momento. No, no lo hago, dijo. Creo en líderes competentes, ya sean de sangre real o de la calle. El comandante asintió. Entonces estamos de acuerdo. Supongo que podrías decir eso. Frunció el ceño ligeramente. Pregunté por sus enemigos, comandante, porque los hombres del comité y la convención han puesto sus ojos en sus enemigos personales, no solo en los políticos. Bastien lo consideró por un momento. Tengo vecinos que quieren quitarme mi tierra, dijo. Pero no tienen poder en este gobierno. Todos los que tienen la voluntad y la inmoralidad tienen poder en estos días, dijo Sesshomaru. Aún así, si no está seguro, no podemos arriesgarnos. Es posible que alguien más alto en el gobierno lo tenga en cuenta y desee su muerte. Alguien así tendría el poder de volver a arrestarlo casi de inmediato. Especialmente una vez que descubran que la carta de Bonaparte es una falsificación, eso los condenará a ambos en un instante. Kagome parpadeó. ¿Cómo supiste? Sesshomaru levantó una ceja. Supongo, pero parecía demasiado conveniente. Pensé que era inteligente, dijo Kagome, levantando la barbilla. Funcionó. Eso es lo que importa, dijo el comandante. Sesshomaru mantuvo sus ojos en la multitud que se movía a su alrededor, tratando de concentrarse en los rostros de los demás, pero no podía evitar que su boca se abriera cada vez que veía a Kagome acercarse a Bastien. ¿A dónde quieres ir cuando te vayas? Preguntó.
Calais sería ideal, respondió Girard de Chevalier, apartando la mirada de Kagome una vez más. Está cerca del frente. ¿Vas a regresar al ejército? Preguntó Sesomaru, su labio curvándose. Bastien frunció el ceño. Hacer lo contrario sería una deserción. Pierre nos está esperando, añadió Kagome. No podemos dejarlo ahí. Tienen tanto poder para arrestarte en el frente de batalla como aquí en París, respondió Sesomaru, bajando la voz. Si quieres conservar la cabeza durante un tiempo medible, harías bien en cruzar a Inglaterra a la primera oportunidad. El oficial negó con la cabeza. No puedo hacer eso, ciudadano. Los ojos de Sesomaru se movieron de él a Kagome. Estaremos bien, afirmó. Que así sea, murmuró, mirando hacia adelante de nuevo. Calais, entonces. Todos se quedaron en silencio, excepto por los murmullos ocasionales entre Kagome y el comandante. Sesomaru mantuvo los ojos al frente, aunque no parecían ver, y fue pura costumbre lo que le hizo desviarse de la Rue Honoré y encontrar su pequeña casa encajada en el espacio entre dos edificios idénticos. Su fachada de ladrillo no tenía marca alguna, pero su vecino de la izquierda había ido mucho más allá de su deber y había tapizado todas las ventanas de azul, blanco y rojo. En la calle oscura y sombreada, las sombras se diluían y parecían ser de color negro, gris y sangre. Sesomaru abrió la puerta y condujo a sus invitados al interior antes de llamar a un pilluelo de la calle que se quedó en su puerta. Émile, ganarás 3 soles de cobre por ir a Citizen-Grabois y pedir un carruaje para llevar 2 a Calais. Si está aquí dentro de 1 hora, 1 sol extra. Sí, ciudadano. Respondió el chico, saliendo corriendo. ¿Fue sabio? Dijo Kagome desde el interior de la puerta. Él podría decírselo a cualquiera. Sesomaru cerró la puerta detrás de él, envolviendo el pasillo principal en la penumbra. Todo, las paredes, el techo y el suelo, estaba hecho de la misma madera oscura, picada de viruelas. No había adorno. Un vistazo al salón delantero mostró solo el número obligatorio de sillas de respaldo rígido y mesas pequeñas para el café. Sería mucho más peligroso decirle que no podía decirle ni una palabra a nadie, respondió. Y Émile, como la mayoría en estos días, se preocupa menos por lo que hacen los demás y más por la moneda que puede tener en sus manos. Regularmente me hace mandados, ya que no tengo un sirviente adecuado. No es broma, murmuró Kagome, vagando por el pasillo hacia la cocina en la parte trasera de la pequeña casa. Abrió las gruesas cortinas de lino y miró a su alrededor. La pequeña cocina estaba impecable, casi sin usar. La despensa en la esquina, con su cubierta de malla para protegerse de los insectos, estaba vacía. Supongo que no tienes algo para comer. Me muero de hambre. Bastien, ¿cómo estás? Solo cansado, dijo el comandante, siguiendo sus pasos a un ritmo más lento. El jardín tiene una valla alta alrededor, dijo Sesomaru, señalando el pequeño trozo de hierba debajo de las ventanas de la cocina. Es mucho más relajante que el dormitorio de invitados, que siempre hace demasiado calor, especialmente en verano. Hay una tumbona. El oficial asintió, agradecido. Entonces descansaré allí. Te traeré algo de comer pronto, dijo Kagome mientras salía por la puerta trasera. Sacó un poco de pan de la despensa y miró a Sesomaru por el rabillo del ojo. Estás siendo muy amable. No tendría sentido haberlos salvado a ambos de la guillotina en la corte, solo para permitir que los arrestaran momentos después, murmuró, apoyándose en el banco de madera en el rincón más oscuro de la habitación donde solía guardar sus botas. Supongo, murmuró ella. No te gusta él, ¿verdad? ¿Por qué creerías eso? Preguntó. Porque si no estuvieras evitando cuidadosamente el tema, ya habrías hecho al menos algunos comentarios. Eso eres tú. No has estado cerca de mí por mucho tiempo en un siglo, respondió Sesomaru. Puede que haya cambiado. Esta ciudad requiere una cantidad considerable de diplomacia. Siempre fuiste bueno en diplomacia. Sin embargo, en civilidad. Ese es un animal diferente. Ella sacudió su cabeza. Tú no cambias, Sesomaru. Sesomaru arqueó una ceja. Una vez me dijiste que me mantuviera al margen de tus decisiones personales. Tengo prohibido interferir. Esto no es interferir. Esta es una opinión. No tienes nada que decir sobre lo que hago. Él frunció el ceño. Muy bien. Esa nariz y su delgadez lo hacen parecer un pájaro. Un pájaro torpe. Ella no se ofendió, como él esperaba, sino que solo sonrió mientras cortaba trozos gruesos del pan de centeno.
Un poco, admitió, agachando la cabeza y sonrojándose ligeramente. Creo que se parece a Ichabod Crane. ¿Quién? Nadie. No creo que esté cerca todavía, dijo. Miró por la ventana y vio que él se había quedado dormido en la tumbona. Pero es muy parecido a él. Solo en apariencia, por supuesto. ¿Y en carácter? Ella se encogió de hombros. Todavía no estoy muy seguro. Él es aburrido entonces, dijo, enderezándose y cruzando sus brazos. Kagome se rió. No, no lo creo. Habla en serio. También es inteligente, de lo contrario no le caería bien a Shippo. Se calló y se encogió de hombros de nuevo. Bueno, estoy dispuesto a aprender cómo es él. Entonces, ¿te vas a casar con él? Yo no dije eso. Alcanzó el alféizar de la ventana, donde el Taiyouka ya había estado guardando sus últimos tomates. Habían crecido en su jardín desde que se mudó al lugar y, a menudo, se los daba a Emily en lugar de monedas. Sin una palabra, lo cortó en dos mitades perfectas en forma de corazón. Shippo quiere que lo haga, dijo finalmente. Él no me lo ha dicho, pero lo sé. Nunca le diría a nadie con quién deberían casarse. Sus ojos se lanzaron a su rostro, y su ceño se profundizó cuando captó su significado. Rin creció hasta la edad adulta como lo hacen los humanos. Cuando Rin creció, Shippo todavía era considerado un niño. No podrían haber sido compañeros. Lo sé, dijo Kagome, pero lo exiliaste. Por su propia seguridad. Tomó un respiro profundo. Está fuera de mi alcance remediar la situación. No deseo seguir discutiéndolo. No tiene sentido seguir discutiéndolo. Dijiste que lo harías. He dicho todo lo que puedo decir sobre el tema. No dije que la discusión sería larga. Bien, ella resopló. ¿Por qué no vienes con nosotros a Calais? Sesomaru apretó la mandíbula. He decidido quedarme y encontrar al cambiaformas. Debería hacer eso contigo. Se puso la mano en la cadera y agitó la punta del cuchillo hacia él. Esto no es Salem de nuevo. Es Salem. Estás en peligro, una vez más, y debes irte. Creo que lo dijiste antes, pero recuerda, no estamos seguros de sobrevivir a la decapitación, Kagome. De cualquier manera, no es algo que desee probar. Frunció el ceño y respiró hondo antes de continuar. Lo importante es que esto no es tortuga. No estás corriendo y ya no estás indefenso. Ella lo miró por un momento. ¿Sabes de eso? Te he visto, admitió. Eres un tirador excepcional. Se sonrojó profundamente y se volvió hacia la encimera. Gracias, murmuró ella. Después de un momento de silencio, se aclaró la garganta. Una bala puede moverse tan rápido como un youkai, ¿no? Aproximadamente la misma velocidad, dependiendo de la especie de demonio, dijo. ¿Es esta la primera vez que sientes a otro inmortal en todo este tiempo? ¿Además de mí? Preguntó, mirándolo por encima del hombro. No, pero es lo más cerca que he estado. Entonces, ¿por qué no puedo quedarme y ayudarte? Podrías, dijo, acercándose para pararse junto a ella. ¿Pero qué harás con él? Señaló al hombre dormido en el jardín. Kagome abrió la boca, la cerró y frunció el ceño. Estás siendo deliberadamente difícil. Si ya no quieres viajar conmigo, puedes decirlo. Está bien. Ya lo superé, ¿sabes? No tienes que sentirte culpable por dejarme sola. Estoy bien estos días. Sus ojos dorados brillaron repentinamente con la luz del sol de la tarde cuando su hechizo de ocultación se deslizó. ¿Estás realmente superado? Preguntó. Tanto como puedas superar algo así, murmuró. ¿No es suficiente que quiera que vengas con nosotros? No me importa si es difícil. Yo nunca dije, se detuvo, y el hechizo de ocultación volvió a la vida, oscureciendo sus ojos en gris. ¿Alguien está aquí? ¿El carruaje? Preguntó ella, siguiéndolo al frente de la casa. Sesomaru abrió las cortinas una pulgada. No, murmuró. Guardias. Es Fouquier Tinville. ¿Ya? Jadeó Kagome. Odia perder, gruñó Sesomaru. Despierta al comandante y espera en la parte trasera del jardín. Voló por el pasillo y salió por la puerta trasera mientras Sesomaru aceleraba por las escaleras hasta el segundo piso. Hacía tiempo que estaba preparado para una huida rápida, nunca había logrado fingir el fervor que preferían los jacobinos, y la bolsa lo esperaba encima de su mesita de noche. Agarrándolo, volvió sobre sus pasos, cerrando la puerta trasera detrás de él justo cuando hubo un golpe atronador en la puerta principal.
Kagome y un muy alerta Bastien se pararon en la pared al final del césped. Presionó la bolsa en las manos de Kagome y apartó la hiedra colgante para revelar una pequeña puerta de hierro forjado. Estaba oxidado, pero un empujón de su hombro fue más que suficiente para desalojarlo con un gemido de metal. A la izquierda, ordenó, mientras la pareja se deslizaba frente a él. Sesomaru agarró el marco y la puerta y, con un giro de su muñeca, convirtió las barras de hierro en un pretzel antes de correr detrás de los demás. Se podía oír la voz de Fouquier Tinville maldiciendo detrás de ellos mientras corrían por el callejón, pero habían ganado un tiempo precioso. Los guardias tendrían que rodear toda la manzana de casas, y el ciudadano Grabois y su carruaje estarían esperándolos más cerca que ellos. Al abogado y sus matones. No se atrevieron a correr una vez que llegaron a la calle, pero con dos hombres tan altos y el extraño rostro de Kagome, atrajeron la atención no deseada de los transeúntes. ¿Cuán lejos?, murmuró Kagome, tratando de respirar normalmente y fallando. No muy lejos, respondió Sesomaru. Ahí, murmuró Bastien, señalando el carruaje que rodaba por la calle en dirección a la casa de Sesomaru. El par de caballos se veían con los ojos brillantes y pisando alto, y el conductor parecía sobrio. Pequeños milagros por los que estar agradecido. Ciudadano Grosvenor. Saludó al conductor, una vez que le hicieron señas. Estaba yendo a tu casa, lo estaba. Mi hermana y su esposo estaban bastante ansiosos por comenzar su viaje, dijo Sesomaru, tomando la bolsa de Kagome y entregándole la tarifa prometida, que el conductor se guardó en el bolsillo. Está mal de salud y necesita desesperadamente el aire del mar. El conductor miró el rostro pálido y sudoroso de Bastien. ¿Puedo ver eso, ciudadano? ¿No vienes?, preguntó, mientras Sesomaru abría la puerta y Bastien entraba. Tengo algunas cosas de las que ocuparme primero, respondió. El Taiyoukai miró hacia el camino y, al no ver guardias todavía, volvió a mirar a Kagome. Se paró en la puerta abierta del carruaje, tomando la bolsa cuando Sesomaru la puso en sus brazos. ¿Qué es?, preguntó en japonés suave. Un arma, respondió de la misma manera, sin importarle si Bastien escuchó su cambio de idioma. Algo más de dinero. Debes irte inmediatamente. Entra. No dejamos las cosas muy bien la última vez, dijo. No quiero que eso vuelva a suceder. Frunció el ceño y volvió a mirar por encima del hombro. Aún así, sin guardias. No lo es. Ve. Por favor, dime lo que ibas a decir en la cocina, suplicó, con los ojos cada vez más abiertos. Una mano envuelta alrededor de su muñeca. Sesomaru tomó aire. Simplemente iba a decir que no deseaba dejarte ir sola nunca más. Con cuidado se liberó de su agarre. Te seguiré. ¿Promesa?, preguntó ella, mientras él la hacía pasar al carruaje. Sí, prometió. Sus oídos demoníacos captaron los sonidos distantes de los gritos. Podía oír su nombre, así como el de ella. Golpeó el lateral del carruaje con la palma de la mano. Ve rápido. Le gritó al conductor en francés. No. Espera un momento. Kagome estiró su brazo fuera de la ventana y agarró la parte superior de su brazo. Debo decírtelo. Ellos están viniendo. Ella asintió. Lo sé. Pero tengo que decírtelo, dijo en japonés. Robespierre muere, Sesomaru. Muere en la guillotina junto con muchos otros jacobinos. Pronto, también. Los demás se vuelven contra él y el terror termina. ¿Puedes ayudar a que eso suceda? Él la miró por un momento, casi había olvidado que esta masacre podría terminar con la muerte de su arquitecto. Sí. Lo recordaré. Y, Sesomaru, te perdono. Por todo. Por favor, encuéntranos de nuevo, dijo, parpadeando rápidamente. Se volvió hacia el conductor antes de que pudiera responder. Ahora ve. Ella gritó. El carruaje se alejó de él y salió de la calle principal para reorientarse hacia el norte. Desapareció justo cuando aparecieron los primeros guardias, gritándole que se detuviera en seco. Sesomaru respiró hondo y se mantuvo firme tanto como pudo. Corrieron hacia él con sus rifles en la mano, y justo cuando llegaron a una distancia de ataque con sus bayonetas, él comenzó a correr. Eligiendo la dirección opuesta a la del carruaje, los condujo en una alegre persecución por París. Sus pies eran ligeros y, a pesar de la amenaza sobre sus talones, también lo era su corazón. Pasaron 3 semanas antes de que alguien volviera de ver a Armand Grosvenor en París. Corrían rumores de su fuga, y pronto, podrían decir su nombre en voz alta. Pero no fue hasta el 28 de julio que nadie le dio la bienvenida de nuevo.
Joseph Fouché se demoraba en la entrada lateral del Palacio de las Tullerías cuando una sombra se interpuso en su camino. «Mi querido Armand», exclamó, sonriendo. «Me preguntaba si ibas a llegar a tiempo». Sesomaru no le devolvió la sonrisa. «¿No hubo juicio?» «Cumplo mis promesas», respondió Fouché, asintiendo. «¿Vienes a mirar entonces? La plaza ya se está llenando». «Por mucho que lo disfrute, todavía hay una orden de arresto para mí», respondió Sesomaru. «Fue la orden de arresto lo que me hizo decidir que por fin había que hacer algo», dijo el otro hombre. «Ya no tienes de qué preocuparte». «¿Qué hay de Fouquier Tinville?» «Aún no lo hemos decidido», dijo Fouché. «Pero la seguridad permanece. No morirás en la guillotina». «Eso no es tan tranquilizador en estos tiempos. Robespierre era el incorruptible hace poco tiempo». Fouché sonrió. «Solo para sus seguidores, Armand. Para el resto de nosotros, él era el tirano», dijo. «Probablemente serás considerado un héroe después de esto». «No deseo que me mencionen en absoluto», dijo Sesomaru. «¿Has pensado en lo que sucederá después de hoy? ¿Qué ya está sucediendo?», preguntó su compañero. «Piénsalo, Armand. Él es la roca de la revolución y del terror. Cualquiera podría tomar el poder ahora». «Se necesita poco esfuerzo para adivinar que deseas el honor, Fouché», dijo el Taiyoukai, sin importarle permanecer en la buena voluntad del hombre. Durante 3 semanas, había vivido en las afueras de la ciudad, escabulléndose para recopilar información sobre las vendetas y víctimas personales de Robespierre. No importaba que todos hubieran visto a su líder usar el tribunal revolucionario y la guillotina para sus propios fines antes, pero a Sesomaru le había resultado fácil convencer al ambicioso Fouché para infundir miedo en los corazones de los otros jugadores importantes del gobierno de que eran los siguientes en la lista de Robespierre. Robespierre había sellado su destino cuando pronunció un discurso solo 2 días antes que implicaba que buscaba limpiar la casa de los disidentes una vez más. El Taiyoukai rara vez había visto un gobierno desmoronarse tan fácilmente. Fouché se encogió de hombros, todavía sonriendo. «Me sentiría honrado de asumir tal tarea», dijo. Tiró de la manga de Sesomaru. «Ven, amigo mío. Nadie te tocará». Se resignó y se dirigieron al centro de la Plaza de la Revolución. Él y Fouché no necesitaron abrirse paso entre la multitud esta vez. El compañero de Sesomaru fue reconocido como uno de los hombres que habían diseñado la caída de Robespierre. La única razón por la que tardaron tanto en llegar al patíbulo fue que Fouché se detenía continuamente para agradecer a los ciudadanos su apoyo. El efecto dominó del arresto del incorruptible había cambiado los rostros de París. Los seguidores más fieles se habían desvanecido y una nueva clase de personas agradecidas ocupó su lugar. La niebla del miedo se había disipado en una fracción muy significativa. La guillotina en sí se veía igual que antes. Los tejedores todavía estaban sentados en fila en la parte inferior de la plataforma, pero su trabajo se había olvidado en gran medida en sus regazos hoy. Se habían apostado guardias adicionales, en caso de que alguien decidiera ser heroico. Robespierre, con solo su camisa blanca y su corbata, estaba de pie en un borde del cadalso. Dumas, el ex juez del tribunal, estaba de pie en el otro. 20 hombres esperaban entre ellos, varios de ellos estaban vendados y lisiados por sus intentos de escapar de su propio turno en el National Razor. El propio Robespierre se había atado una tela alrededor de la mandíbula hinchada, que se había roto en un intento fallido de suicidio 2 noches antes. A pesar del lamentable estado de las víctimas, pocos de los hombres obtuvieron la noticia que se debía a la muerte de su tiranía. Después de tantas semanas del terror, de 15, 20 o más víctimas cada día durante 2 meses seguidos, la multitud se había aburrido de las ejecuciones. Vitorearon cada cabeza cortada, pero apenas prestaron atención en el medio. A su lado, Fouché parecía ser el único que mantenía los ojos fijos en el andén. «Podría haberse salvado solo», murmuraba con una sonrisa cada vez que una cabeza caía en la canasta. «Tontos, todos ellos. Deberían haberme escuchado». El sol comenzaba a salir en el cielo y era hora de que Robespierre tomara su lugar debajo de la espada. Fouché le dio un codazo a Sesomaru en las costillas. «Mira eso», dijo, finalmente rompiendo su estribillo. No estaba mirando al líder caído de la revolución, sino a una mujer joven de rostro delgado vestida de negro en el otro extremo de la platier. Incorruptible, de hecho. Tiene bajos instintos como el resto de nosotros. Sesomaru frunció el ceño y miró a la mujer. ¿La amante de Robespierre? Eso dicen, Jacqueline Boucher, respondió Fouché mirando hacia el patíbulo.
Robespierre estaba siendo bajado sobre su espalda con las manos atadas a la espalda. Vería su muerte acercándose con la hoja cayendo. La mujer, Jacqueline, sintió que la miraban. Se volvió y miró al Taiyoukai con un rostro impasible. En lo alto del patíbulo, Robespierre dejó escapar un grito agudo. El verdugo le había quitado el vendaje que sujetaba su mandíbula destrozada, pero ella no miró. Incluso los guardias se habían girado en sus lugares para ver morir al incorruptible, pero la mujer y Sesomaru se miraron solos. Y luego, justo cuando su supuesto amante estaba a punto de morir, Jacqueline Boucher le dio a Sesomaru una sonrisa lenta y felina. Armando. Gritó Fouché por encima de los vítores crecientes de la multitud. ¿Te das cuenta? Este es nuestro momento decisivo. ¿Es nuestro, Armand? Armand. ¿A dónde vas? Tengo un compromiso anterior, respondió antes de sumergirse en la multitud. Al otro lado del camino, la supuesta amante de Robespierre desapareció entre la multitud. Pero te perderás todo. A Sesomaru no le importaba. El tirón en su pecho y la aceleración de su corazón le habían dicho lo que había esperado durante toda esta revolución para saber. Jacqueline Boucher era la cambiaformas perseguida durante mucho tiempo. La hoja cayó detrás de él y un rugido ensordecedor llenó sus oídos cuando comenzó a perseguirlo.